Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos, que esta semana sea de mucha bendición para todos ustedes, una semana llena de la presencia de nuestro Padre Dios, qué bendición. Bueno, muy bien, ya estamos terminando nuestro ciclo aquí en Nueva York, ya dentro de pronto nos vamos, ya muy poquito, nos vamos para New Jersey, entonces qué bendición, y después de New Jersey para California, vamos a estar en Los Ángeles, en una población que no sé todavía el nombre, pero por el lado de Fresno, pero bendito sea el Señor. Entonces, allí en California, los que van de California, qué precioso sería podernos encontrar. Bueno, Moniquita, ¿qué te parece si empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que esa palabra se manifieste en plenitud de nuestras vidas y que nos siga hablando el Señor, porque a veces necesitamos que nos estruje un poquito el Señor para romper esas estructuras, como esa canción de Saqueo que me parece tan hermosa, que te la recomiendo que la busques allí en internet. Se llama Saqueo, la canción de Saqueo, súper linda. Bueno, empezamos invocando a la Santísima Trinidad entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, este regalo precioso todos los días, porque es una oportunidad que tú nos das para crecer en tu amor, para crecer en tu misericordia, Padre Santo del cielo hermoso. Gracias, Papito Dios precioso, porque todos los días es ese respirar que tú nos das, porque perfectamente nos pudimos haber quedado dormidos, como hace poco escuchaba ese testimonio de alguien que se quedó dormido y no amaneció. Es igual, tú nos das esa oportunidad para estar siempre llevando tu mensaje, ser testimonios de tu amor, porque a veces creemos que la vida es esto lo que está pasando, cuando realmente hay una vida allá en el cielo hermosa, o hay una muerte, pero yo prefiero la vida, y para eso tenemos que estar siempre en santidad. Para Dios nada es imposible, por eso qué bonito conocer de tu palabra, nutrirnos de tu palabra, porque a través de ella sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre Santo, por este manjar hermoso que nos das diario, por este alimento precioso, por este desayuno hermoso, para que lo tengamos presente siempre ahí masticándolo todo el día. ¿Qué es lo que tú nos enseñas, Padre? Bendito seas tú, porque morir a nuestras pasiones, morir a esos sentimientos, morir a esas faltas de perdón, morir a esos resentimientos más bien, morir a esos sentidos humanos y fortalecer mucho más nuestros sentidos espirituales, ver como tú ves, Señor, tener nuestro corazón y amar como tú amas, sentir como tú sientes, nosotros dejarnos controlar plenamente por ti. Por eso en este momento, si deseas compartir conmigo y dilo, yo te entrego mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma plenamente a ti, para que tú seas ese alfarero hermoso, porque mi corazón es ese barro, para que tú lo moldees, Padre. Y empieza hoy con tu palabra viva, Papito Dios hermoso. Dame de tu palabra que la necesito, pero que esa palabra rompa esas estructuras mías, rompa ese corazón de piedra y yo sea más dócil al amor tuyo, porque el amor es solamente tuyo, y pueda yo amar a mis semejantes, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mis hijos, mi esposa, porque a veces me causa dificultad dar ese sentido a mi vida de que yo no hago parte de este mundo, sino hago parte de tu reino, Padre. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. ¿Qué palabra tenemos hoy, mi amor? Bueno, seguimos con el Evangelio de San Mateo. Vamos a los versículos 13 al 22. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas,
que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. El que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios, y a la vez por Dios que se sienta en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, Rafa, ¿qué piensas de esta palabra tan fuerte? Uy, es fuertísima. Pues se habla sobre todo, está fundamentado en lo que es, bueno, habla mucho del juramento. A veces uno dice, pero es que yo no juro. Sí, yo he escuchado constantemente que incluso se hace, ay, es que lo juro, que es que eso es así. O sea, y uno no se da cuenta que el juramento es algo sagrado. O sea, por eso dice no juremos, no jurar en vano, por eso está incluso dentro de los mandamientos de la iglesia, ¿no es cierto? Que dice no jurar en vano. Pero el hecho mismo es no jurar en vano, ¿qué implica? Y es que si tú das tu palabra tienes que cumplirla, y sobre todo cuando haces un juramento. No se puede jurar ni por la mamá, ni por el papá, ni por los hijos. Es muy delicado, Moni, muy delicado, porque dice la palabra que por los dichos de la boca nosotros seremos juzgados, hasta por las comas, hasta por los puntos que digamos, todo, absolutamente todo lo que digamos. Entonces, incluso a veces cuando uno está muy molesto, tiene mucho mal genio, tiene mucho coraje, a veces uno dice palabras inapropiadas, dice palabras que son incorrectas. Y aquí hay algo muy, muy fuerte, muy, pero muy fuerte, es cuando dice fariseos y doctores de la ley y saduceos, personas importantes que dicen proclamar la palabra, y hay de nosotros que llevamos ese mensaje porque nos llama hipócritas. Si realmente uno tiene que estar muy pendiente del comportamiento que hace, si uno está allí teniendo un ministerio, si uno lleva un ministerio. Hay que ser muy cuidadosos, Moni, porque fácilmente podemos condenar a la gente, porque tal vez nuestro comportamiento, una mala orientación, Moni, una mala orientación, uy Dios mío, que de verdad Dios nos dé sabiduría, porque a veces uno siente el dolor de la otra persona, uno ve que está sufriendo, que está padeciendo, y uno por el afán de no sentir el dolor, porque no siente dolor por sí mismo, no por el otro, sino dolor por sí mismo, porque nos despierta, tal vez la otra persona nos despierta nuestras heridas, y salimos corriendo y damos un consejo inadecuado, no de acuerdo a la palabra del Señor. Fácilmente porque vemos a alguien que está padeciendo, le decimos, no, pues sepárese y busque la nulidad de su matrimonio y ya, y búsquese otra persona. Y fácilmente estamos condenando a las personas y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros somos testimonio vivo de que Dios restaura matrimonios retorcidos. Dios restaura situaciones muy complicadas, que Dios hace nuevas todas las cosas. Nosotros, nadie nos daba nada por nuestro matrimonio, nadie. Ni nuestra familia, ni la familia de Mónica, nadie creía en nosotros como matrimonio. Y, y hasta nuestros compañeros de universidad le decían a Mónica que no se casara conmigo, que no se metiera conmigo, que no valía la pena, que yo era un inmaduro. Y eso no, pues inmaduro no soy, Mónica. Ya eso lo mejoré. Sí, bastante. Nadie daba nada, nada. Y yo que soy muy serio, yo soy muy serio. Sí. Sí, la verdad, la serie. Pero no, no, de verdad nadie daba nada por nosotros. Pero tenemos que tener un cuidado
Dios mío, ¿verdad? Cuida nuestro comportamiento, Padre Santo, porque las personas cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros llevamos un mensaje, las personas nos miran. O sea, tú, mi hermanito, mi hermanita, que crees que aparentemente no tienen ministerio, claro que tienen ministerio, tu familia es el primer ministerio, y nos están mirando, y hay de aquellos que condenan, que hacen caer a los otros, como dice ahí. Más les vale, dice mi Jesús, cuando nos metemos incluso con mis niños, dice, si ustedes les hacen daño a uno de estos mis pequeños no solamente los niños, si mis pequeños son aquellos que están creciendo en la fe, que están creciendo en el amor, y a veces nosotros por la arrogancia, por el síndrome del sapo, ¿saben cuál es el síndrome del sapo? ¿No sabes cuál es el síndrome del sapo? S de soberbia, O de orgullo, A de A de arrogancia, P de prepotencia y O de obstinación. Síndrome del sapo. Por ese síndrome del sapo, que es de Satanás, que Dios lo reprende, ese maldito demonio, nosotros fácilmente nos llenamos de tanto espíritu del mal que hacemos caer a otras personas. Bendito sea mi Dios. Mal les vale ponerse una piedra en molino y lanzarse al mar, dice, porque lo que les vendrá es mucho más tremendo. Y hay de ustedes, dice Santiago capítulo 1, desde el principio, hay de ustedes, los que se dicen ser maestros, que sean pocos los maestros, porque ya uno conociendo tiene que ser cuidadoso. Por eso hay que ser tan cuidadosos con las almas. Dios mío, Señor, que nos dé ese amor por las almas y ser cuidadosos con lo que uno dice, porque es que fácilmente uno puede llegar a juzgar a las personas porque no se acomodan a lo que uno es. A mí me llama la atención a veces cuando uno va a ayudar a alguien, Moni, porque a veces uno lleva su maletín de primeros auxilios para tratar de ayudarle a alguien, y uno sale corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo, y fácilmente se pone uno de consejero y da el consejo lo primero que le sale en la cabeza, porque a veces uno dice es que eso es de Dios, y sale uno corriendo, pero el problema es que esa persona a uno le despierta sentimientos de dolor, a uno le despierta el dolor de la otra persona, le despierta sus propios miedos, porque tal vez esa persona está viviendo está viviendo lo que nosotros no hemos podido sanar, y porque tal vez cargamos un dolor, cargamos un resentimiento, una falta de perdón, y fácilmente hablamos desde nuestro dolor, hablamos desde nuestra herida, y fácilmente callamos al otro dándole un mal consejo, dándole una mala orientación, porque hablamos desde nuestra herida. Por tanto, si vamos a decir algo y si no tenemos la palabra adecuada, es mejor callar y decirle a la persona, permíteme, oramos por esta situación, permíteme más que darte mi hombro para que llores en mi hombro y darte simplemente golpecitos en la espalda, espérame, más bien oramos para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. O si no, remitimos a esa persona a otra persona que nos ayude a orientarla, porque no todas las veces, porque hay cosas que todavía no hemos sanado y podemos dar un mal consejo. ¿Cómo saber que orientamos bien a alguien para no condenar a esa persona y hacerla caer? Mira lo que dice la palabra. Y cíñete con base en la palabra de Dios. Cíñete con base en la palabra, porque es tan fácil. Por ese síndrome del sapo, acuérdense, fácilmente uno puede llegar a condenar a alguien o ayudarle que se muera espiritualmente. Entonces, yo digo que hay que ser muy cuidadosos, hermano, muy cuidadosos. Yo trato siempre, y de verdad, para mí me causa dificultad, pero siempre le pido al Espíritu Santo que me dé esa capacidad de escucha y no salir así a dar una apreciación rápidamente, sino escuchar, para tratar de dar un buen consejo, porque a veces uno, como les digo, por el dolor que yo todavía no he sanado en mi corazón, fácilmente salgo a dar una orientación que no es, porque hablamos y damos orientación desde nuestro dolor, y eso no está bien. Por la experiencia que tuve, yo le digo que vale la pena que te separes. Por la experiencia que yo tuve, es mejor que te vayas. Por la experiencia que yo tuve, por el dolor que yo tengo, es mejor que un clavo saque otro clavo, consíguete a otro, porque el otro está pasando lo bueno, está feliz con la otra, está feliz con el otro, va, se consigue a otra persona. Mientras que no le decimos a esa persona, por favor, busca de Dios. Busca de Dios. Tal vez esa persona se sienta, pero es que es el mismo consejo trillado que todos me dicen. Pues si ya te dijeron 2 o 3 personas lo mismo, pues es que
es por ese lado. Pero por ese lado, la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Entonces el mundo en este momento está en un caos tremendo. Cada vez más nos vemos, ¿no? Por ejemplo, una noticia que me sorprendió, no sé si a ti te sorprendió, Moni, yo creo que sí, que ya están sacando la Biblia de los colegios aquí en Texas. Sí, que Anteayer, porque que, por, tenía contenido que tenía sexual contenido y sexual violento. y violento. Entonces ya lo sacaron de unos colegios en Texas. La Biblia, imagínate. Y eso está escrito en la palabra. Esos son, como eso ya empieza a verse lo que está ahí, que buscaremos al Señor y no lo encontraremos. Aprovechen este cuartico de hora que tenemos, este cuartico, este momento que tenemos, para buscar del Señor, porque esto que estamos haciendo, transmitir estos programas, llevar un mensaje en las redes sociales, llegará el momento en que los bloquearán. Llegará el momento en que ya no se va a poder tener una imagen, por ejemplo, de nuestra Madre María, porque tiene contenidos religiosos y automáticamente los sellarán. Entonces aprovechemos que es la era del Espíritu Santo y nuestra Madre María, para estar siempre buscando al Señor y seamos coherentes y no hagamos caer a esos pequeños del Señor, inclusive a los propios niños. ¿Qué te parece? Tremendo, Rafa, tremendo, porque, o sea, aquí está hablando de la importancia que nosotros, o sea, si nosotros vivenciamos la palabra de Dios, nosotros sabremos realmente cómo orientar a la persona sin generar una carga mayor a la otra persona. Pero cuando uno no vivencia la palabra de Dios, definitivamente uno lleva a la otra persona a cometer grandes errores y pone unas situaciones muy pesadas, muy difíciles de cumplir, y aquí lo está diciendo muy claramente, eh, donde lleva a personas a hacer cosas que es tremendo, o sea, de verdad que si uno dice, uy, ¿cómo hace eso? O sea, penitencias tremendas que uy, uno dice, Señor, o sea, sí, o sea, son cosas que uno dice, wow, ¿cómo va a hacer esas cosas? Pero todo tiene que ver porque uno no experimenta la palabra de Dios. O sea, cuando uno pone cargas pesadas en las demás personas, tremendo. Por ejemplo, eh, dentro de las cosas que muchas veces hay personas que no, que dicen, yo le recomiendo haga, por ejemplo, un ayuno de 40 días, que no sé qué, y esa persona ni siquiera ha hecho un solo ayuno de ningún día. Entonces uno dice, wow, ¿cómo yo voy a recomendar si ni siquiera tú lo has hecho? Entonces es muy importante que uno lo haya experimentado porque uno sabe cuáles son las cargas, cómo son de pesadas, realmente cómo tú vas a superar la situación. Por ejemplo, cuando se ponen a orientar para que den unas determinadas ofrendas o cosas así sin haberlo vivenciado. Entonces es muy importante que nosotros de verdad eh, tengamos presente eso, sobre todo cuando se dice, no, entonces tú vas a hacer esta situación y vas a pedir precisamente, eh, o sea, como, como haciendo negocios con cosas, sabiendo que realmente lo que al Señor le interesa es que tú te acerques a Él, que tú de verdad te acerques a nuestro amado Rey y Dios. Aquí hablan específicamente cuando valoran más un dinero o sea, que las cosas sagradas del Señor. Y se está dando mayor importancia a lo material que a lo espiritual. Entonces tengamos presente eso. O sea, el Señor a Él le interesa especialmente que nosotros valoremos cosas más importantes, más sagradas que otras que son muy superfluas. Aquí nos están hablando en este pasaje bíblico que, por ejemplo, consagran cosas por el dinero que puedan dar, por el dinero que puedan ofrendar. Entonces, eh, ¿cómo te diría yo? Digamos, piensas conseguir alguna situación, entonces, Señor, yo te doy tanto si tú me das tanto. Entonces, o tal cosa, mejor dicho, tal cosa. Y entonces creen que porque se da esa ofrenda, entonces así va a ser la situación. No, no necesariamente. O sea, el Señor no hace esas situaciones. Al Señor le interesa que tú de verdad o sea, te transforme espiritualmente. O sea, siempre
El Señor necesita de nosotros, es nuestro compromiso de tipo espiritual, nuestro cambio espiritual, que de verdad nosotros nos comprometamos por las cosas sagradas, no por cosas materiales. Porque no es así, o sea, no es por cosas materiales. El Señor necesita de nosotros eh, de verdad como ese amor por lo sagrado, que de verdad le demos la importancia a lo sagrado, a lo que de verdad tiene eh, como ese respeto, esa admiración para Dios, ¿no? Y a veces, o sea, nos quedamos en cosas tan materiales. Entonces, Señor, por ejemplo, ay, no me sale en ese momento así un ejemplo específico, pero es como que nosotros estuviéramos negociando, eh, sí, o sea, poner a las personas a negociar cosas donde las otras personas no hacen esas, o sea, o personas, guías, no hacen esa situación. Entonces es muy importante que nosotros no pongamos unas cargas que no son. Que tienes que hacer eh, vigilia y tú no haces una vigilia. Que tienes que hacer cosas de pronto una peregrinación de rodillas. Por ejemplo, hay personas, o sea, hay partes donde se tienen esa costumbre, que tienes que hacer una peregrinación de rodillas de tal lado a tal lado para pagar la promesa y que así entonces obtendrás yo no sé qué. Y resulta que tú ni siquiera haces una cuestión así parecida. O sea, es muy importante que nosotros tengamos esa situación de que si tú lo has experimentado, de que tú sí tienes, o sea, tú sabes que se puede lograr con algo, definitivamente puedas de verdad orientar a una persona para hacer algo que tú sí sabes que se puede hacer. No que mandes a las personas a hacer cosas que no, o sea, que no son. Un papá que le exige a su hijo que haga algo, deja de consumir y resulta que él no ha dejado el cigarrillo, ¿no? Es como, es más o menos eso. Deja de consumir tal cosa y él no ha dejado de consumir sus cigarrillos. Deja de tomar y él no deja de tomar. Deja de decir mentiras y él mantiene diciendo mentiras. Eso no tiene razón de ser. O sea, tiene que ser. Entonces, esa situación hace que ese hijo, esa persona de la familia, se sienta, o sea, ofendida. Entonces, por eso dice, ponen unas cargas que hacen que la persona se condene más que los que están orientando, ¿o no, Rafa? Fíjate, Moni, por ejemplo, esto uno dice, pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere, Moni? Hoy estaba enredadito un poquitico con mi esposa con el ejemplo, no le fluía el ejemplo, pero es palpable por decir algo. Cuando eh, algo, Jones, Tom Jones, creo que llamaba él, bueno, un señor en Guyana francesa, se lleva a una cantidad de personas en Estados Unidos, los compromete en vender todas sus propiedades para buscar su salvación y se los lleva supuestamente a una obra de caridad. Allí en Guyana, por el lado de Venezuela, hace la parte de arriba de Venezuela con Brasil y compra una cantidad de terreno, hace unas casas y lo lleva a hacer esos ministerios de supuestamente ayudarle a los pobres, ayudarle a los necesitados y luego los asesina. Todos se mueren, inclusive él mismo. De ponerle cargas inclusive el desviado frente a eso. O otros que se dedican a decir que ellos son Jesús y tienen armas y se dedican a proteger su sector con armas y hombres muy promiscuos, O exageradamente promiscuos. abusos. Abusos, por ejemplo, lo que pasó, creo que fue en Argentina o en Chile, algo así, con las cuestiones de los nazis y los niños que eran de Alemania y allí los torturaban, los abusaban. Hay unas películas fuertes de esas situaciones. Y eso no está muy lejano. Uno dice, pero eso es extremo. Sí, extremo. Personas que incluso en su momento daremos testimonio con unas personas maravillosas que a ellos les tocó salir de prácticamente una secta de alguien que se decía ser sacerdote y estaba separado de la iglesia porque estaba en desobediencia y siguen a esas personas o dicen ser exorcistas y no son realmente nuestra iglesia y hacen unos daños tremendos. O personas que son de la iglesia, consagradas, no solamente sacerdotes,
consagradas de una u otra forma. Por ejemplo, nosotros estamos consagrados al Señor como misioneros y por un beneficio personal o económico hacemos caer a las personas. Sí, y comprometiéndolas, endeudándolas y haciendo cosas inadecuadas. Tengo testimonios muy fuertes, Moni, fuertísimos, de cómo hay personas que tienen ya denuncias fuertes ante la Fiscalía y en Colombia por abusos sexuales de personas líderes de comunidades y estas personas se aprovechan económicamente de sus feligreses. Entonces monta una cantidad de situaciones muy complicadas y lo que hacen es condenar a las otras personas. Entonces hay que ser cuidadosos, cuidado donde tú vas, cuidado con quien tú te metes, porque a veces salimos buscando por la necesidad emocional o la necesidad de sanar esas heridas emocionales, buscamos a personas inadecuadas. No voy tan lejos. Esas personas que son los santeros o que son los brujos. A mí me llama la atención, por ejemplo, alguien me dice, por favor, escucha a este predicador que dice ser católico, ¿sí? ¿Y a ti qué te parece? Entonces, porque tiene mucha fama, tiene muchos seguidores, porque ayuda en el perdón, ayuda en no sé qué más cosas. Cuando yo me pongo a escucharlo, digo, ¡ay, Dios mío! Y se pone a colocar cuestiones de nueva era y habla de cuestiones de la respiración y el yoga y cosas de esas, o se meten con ese esoterismo así camuflado, suavecito, y no hablan desde la palabra, ¿sí? Hay que tener muchísima prudencia, mis hermanos, mucha prudencia, no que camine por allí, no que camine por allá, no, es que esa persona es muy creyente y a uno lo desvía. Tengamos mucho cuidado y sobre todo nosotros que llevamos la palabra, tengamos mucho cuidado, la palabra es muy dura, sobre todo para los que llevamos y compartimos la palabra de Dios, que el Señor nos cuide. De verdad, yo sí le digo es que el Señor nos cuide, por favor no dejen de orar por nosotros, para que no vayamos a desviar a las personas que nos escuchan, porque cómo es de cuidadoso, sobre todo cuando uno tiene un ministerio de familias, porque es una familia entera. Dios mío, que si hemos cometido fallas, que el Señor nos dé la posibilidad de enmendar esos errores y sobre todo siempre estar de acuerdo a lo que dice la palabra, fundamentados en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que conocer la palabra, porque si uno no la conoce, pues va a hablar simplemente desde lo humano. Sí, desde lo humano. Hay que hablar, así duela un poquito, así nos cause dificultad orientar a alguien, pero si eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. No te separes, dice la palabra, pues no te separes. No, es que no lo hagas, porque eso dice, no, pero es que yo necesito ser feliz, como alguien me decía, me impresionó, me decía, es que yo estoy casado, ¿sí? Me separé de mi esposa y ahora hice otra vida con otra mujer y yo soy feliz con esa mujer, pero esa mujer ahora ya no me quiere y tengo hijos con esta mujer y ahora yo quiero restaurar mi matrimonio con esta mujer, perdón, mi vínculo con esta mujer. Pero él decía, pero tú estás casado por la iglesia, mi hermano. Dice, pero es que ya yo solamente quiero, ayúdeme a restaurar este matrimonio que tengo ahora, este vínculo que tengo ahora. Decía, pues yo te voy a ayudar a restaurar tu corazón con el Señor, para que tengas mucho más discernimiento, porque tú estás buscando algo pasional, porque si tú ya tienes un vínculo espiritual con alguien, y eso no es cualquier cosa. Eso no es simplemente, como dice un sacerdote maravilloso, decía, es que el matrimonio tú no lo compras por ir como cuando vas a la esquina a comprar un paquete de papas. Eso no es así. Es algo que tú hiciste sagrado. Pero esto duele que le digan a la gente. Duele, pues. Sí, duele, pues hay que decirlo. Sí, hay que decirlo porque es con base en la palabra del Señor, no por mis emociones o por mi dolor personal. Entonces no cargues con tu maletín de primeros auxilios para sanar tu herida o porque te causa dolor lo que el otro está diciendo y simplemente tú corres a decir un consejo que no es adecuado. Cíñete bajo la luz de la palabra. Dios nos proteja y nos cuida. Ay. Bendito sea mi Dios. El primero que tiene que mirarse creo que soy yo, Moni. Nos toca mirarnos y pedirle perdón a Dios si hemos cometido fallas. De verdad, porque fallas hemos cometido, Moni. Entonces, que Dios nos proteja, que coloque, como dice la palabra, el Salmo, un centinela que dirija nuestras palabras. Que coloque un centinela. Salmo 50, si tú lo lees. Bendice mis labios para que mis labios proclamen tu alabanza, Señor.
Coloca un centinela que dirija mis palabras y no me dejes caer en la maldad. Gracias, Papito Dios, por este mensaje. Espero que medítalo. Si tú estás llevando la palabra, medítalo. Si tú escuchas este mensaje, es porque Dios te está llamando a que cuides y tengas prudencia con ese ministerio que tienes. Nosotros, créeme que esta palabra me toca para estar pendiente, muy pendiente de lo que nosotros decimos, orientamos. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos. Recuerda, si te gustan estos videos, por favor, compártelos, que vale la pena que otras personas lo escuchen. Un abrazo. Bye. Chao. Nos vemos mañana, confiando en el Señor.